Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides nuevamente acá a La Izquierda Diario Multimedia. Bueno, arrancamos este 2021 con muchas novedades también, un año muy convulsionado, tenemos COVID parece para rato, también una situación nacional e internacional muy movida. Vamos a estar haciendo una serie de charlas, de conversaciones en La Izquierda Diario para discutir un poco de todas estas situaciones de la actualidad, de qué está pasando en el país y en el mundo. Y hoy arrancamos el ciclo con Nicolás del Caño. Nico, muy buenos días, ¿cómo andás? Buen día, Pato, ¿cómo estás? Bien, bueno, gracias por venir. Bueno, 2021, ¿cómo la ves? Bueno, mirá, me parece que primero a nivel internacional hay una incertidumbre muy grande, nuevo gobierno en Estados Unidos, sigue la pandemia, las vacunas se atrasan, los enormes negociados de los laboratorios que no les interesa la salud de la población, sino maximizar sus ganancias, retrasan los procesos de vacunación. Y después, bueno, el tema de la economía, la crisis social que en todo el mundo, ¿no?, está afectando enormemente, pero hay una incertidumbre, sobre todo por el cambio de gobierno en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y una situación excepcional como la pandemia, una crisis económica a niveles históricos. Y en Argentina creo que lo hemos visto, ¿no? Quizás podríamos abundar en datos, ¿no? La caída del empleo, casi 2 millones de empleos que se perdieron el año pasado, la caída del salario, etcétera. Digo, cosas que en general el pueblo trabajador lo vive cotidianamente, ¿no? Vos te vas al supermercado, llega fin de mes y cada vez el mes, el fin Está de más mes llega largo. antes, ¿no? Entonces es una situación que podríamos abordar muchos datos, pero me parece que es contundente la realidad, ¿no?, que vive la mayoría de la clase trabajadora, en cómo este año se siguió profundizando lo que ya se había visto con Macri, ¿no? Un profundo ajuste, caída del salario, etcétera, precarización laboral, se agudizó en este año de pandemia bajo el gobierno de Fernández, justo lo que mucha gente que votó a Alberto Fernández no quería, es decir, lo Claro. votó tratando de buscar ponerle fin al ajuste de Macri y revertir esa situación, recuperar lo perdido. De hecho, era la Eh, campaña de Fernández, ¿no? De los Fernández, una campaña de liquidar la herencia macrista. Claro, claro, y más bien pagar la deuda fraudulenta que nos dejó Macri, tanto a los acreedores privados como al FMI, es una carga que hoy obviamente soporta la gran mayoría de la población, con el ajuste a los jubilados, los trabajadores y trabajadoras, a la juventud, que es la que más lo padece, que tiene los empleos más precarios, la desocupación los afecta muchísimo más. Entonces me parece que vamos a un 2021 donde esta situación obviamente tiene hoy la principal preocupación, digamos, ¿no?, de las mayorías trabajadoras. Pero me parece que lo que hay que destacar, Ujú. digo, porque quizás todo esto se habla mucho, ¿no?, en los medios y se dice este dato, ¿no?, la caída del salario, los precios, ¿no?, cómo han aumentado la carne, la fruta, las verduras sobre todo, que impulsaron para arriba la inflación y más de los alimentos. Pero lo que no muestra nadie, o sea, vos te podés ver horas a Esper o a Milei en la tele, pero lo que nadie muestra es cómo viene creciendo en la Argentina la lucha de clases, Ujú. ¿no? La conflictividad de sectores populares, de la clase trabajadora, que vienen creciendo en la Argentina, y en el 2020 lo vimos, sobre todo en la segunda mitad del año, pero vimos muchos conflictos, ¿no?, de sectores de trabajadores y trabajadoras de la salud, los que estuvieron en la primera línea, por ejemplo, y en todo el país. Vos tenés en Salta, en el Hospital San Bernardo, que enfrentan despidos, tenés luchas en Córdoba, en Rosario, la pelea también que están dando ahora también en Mendoza, en el Gran Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, con los residentes, concurrentes que vienen a pelea ya de más tiempo. Enfermería, ¿no?, enfermeras, enfermeros por el reconocimiento profesional en la ciudad de Buenos Aires, una pelea también muy importante. Médicas, médicos, el tema salarial, en el Hospital Garrahan, bueno, en muchísimos hospitales, establecimientos donde se vienen desarrollando, hemos participado, ¿no?, en movilizaciones, en cortes de calle, protestas en los hospitales, o sea, la primera línea desde que pedían el equipamiento de protección personal, el problema de los salarios, el pluriempleo, todo eso estuvo presente y nosotros obviamente con nuestras compañeras y compañeros del PTS y del Frente Izquierda que
impulsan estas peleas que se vienen dando. Hemos participado también en varias oportunidades. Ese es uno de los, si querés, de los conflictos que nada más ni nada menos que la primera línea, ¿no? Se hablaba mucho de los aplausos y demás, pero todos estos reclamos no estuvieron en el tapete en los grandes medios de comunicación, ¿no? Sí, y bueno, me da la impresión que vos decías un aumento de la lucha de clases. Esto en el diario se nota también en la Izquierda Diario, porque como llegan muchas denuncias de sectores de trabajadores que toman al diario como una referencia, te das cuenta cuando en el WhatsApp o en las redes sociales te empiezan a mandar mensajes, comentarios, videos. Bueno, vos hablabas de salud, incluso fenómenos de autoconvocados muy importantes. Hablabas de la Ciudad de Buenos Aires, provincia, en Misiones también, por ejemplo, donde nos llegaban mensajes de los autoconvocados. Salud es como que fue un polo que después de los primeros meses de pandemia salió fuerte en todo el país. Sí, y es muy importante lo que vos decís, el tema de autoconvocados, ¿no? Porque ahí te muestra el rol de los sindicatos, ¿no? O sea, no es solamente el boicot mediático, sino que los sindicatos, una enorme pasividad, una subordinación a las políticas de ajuste del gobierno, que hemos visto de la cúpula de la CGT y de la mayoría de las conducciones sindicales, y eso produjo, por ejemplo, en el sector de salud, el surgimiento de autoconvocados, claro, ¿no? Que agrupan trabajadoras y trabajadores de distintos establecimientos, de distintos gremios, ¿no? Superando o empezando a superar esas divisiones. Y ahí, bueno, nosotros hemos sido parte del Frente Izquierda en distintos lugares. Hay debates igualmente, que después podemos comentarlos, muy, muy interesantes, sobre cómo avanzar o cómo desarrollar estos procesos para que los sindicatos salgan de esta pasividad, ¿no? Pero digo, si vos querés, tenés por un lado procesos de lucha salarial, procesos de lucha contra la precarización laboral, por las fuentes de trabajo, contra despidos. También hemos visto el año pasado procesos de lucha por la tierra, ¿no? Muy importante. Por la vivienda, muy importante. El emblema, si querés, fueron las familias de Guernica, pero ahora que estuve en Rosario con los compañeros y compañeras de Heilatan apoyando su lucha por la recorporación de 300 jóvenes del call center, hace más de 2 meses que están acampando. Bueno, estaban las familias de Magaldi, ¿no? Una toma que hay en Rosario y están unificando las distintas peleas. Y bueno, así en todo el país. Si querés, se conoce más la de Guernica porque fue la más numerosa, porque tuvo la mayor repercusión. Sí, pero en zona oeste, ¿no? Los Ceibos. Claro, exactamente. En zona oeste. En Neuquén también se han desarrollado distintas tomas que permanecen, ¿no? Y organización de familias y demás que vienen luchando. Y nosotros somos parte y venimos apoyando indiscutiblemente, ¿no? Desde el Frente Izquierda a todas las familias que luchan por algo tan elemental como un pedazo de tierra, un techo para sus hijas, para sus hijos. Y después tenés otro tipo de conflictos que también vimos, como en Chubut el año pasado, en diciembre del año pasado, un gran movimiento de todo el pueblo de Chubut en contra de la megaminería, que Arcioni y el gobernador, con el apoyo de Alberto Fernández, quieren avanzar, y ahora quisieron nuevamente en estos días, ¿no? El día viernes quisieron hacer una sesión extraordinaria, no pudieron conseguir los votos para avanzar y ya estaban convocados cortes de ruta. O sea, miles y miles se movilizaron en toda la provincia de Chubut. También, algo que no sé si vos lo pudiste ver mucho en los medios, yo la verdad que al nivel del conflicto que es, claro, tapadísimo. O sea, alguno que decía algo, pero no hubo con la dimensión que tiene y la importancia, ¿no? Que tiene el problema de el extractivismo, como las políticas que impulsan los gobiernos, en este caso con respecto a la megaminería. Lo mismo sucedió en Mendoza en el 2019. El tema de los humedales también, que vimos las quemas este año 2020 fueron impresionantes. Ahora tenemos en el Bolsón incendios. Bueno, todo eso. En Córdoba, en Santa Fe. Claro, que se ve, digamos, se mostraron los incendios y demás, pero las distintas movidas, organizaciones, movimientos que se vienen desarrollando en contra de esto, no son los que tienen la voz en los medios, ¿no? Después también hay organizaciones sociales que mantienen el reclamo porque el aumento de los alimentos son impresionantes, entonces vos tenés ahí también reclamo. O sea, hay múltiples reclamos que vienen creciendo
Si vamos al caso de la provincia de Córdoba, por ejemplo, que me contaban las compañeras y compañeros, hemos estado apoyando distintos conflictos y nosotros lo hemos estado siguiendo, el tema de Luz y Fuerza, el tema de los municipales, la UTA, ¿no? Que el tema del transporte, sobre todo en el interior, ha sido en el 2020 una fuerte crisis y eso las patronales lo han descargado sobre los trabajadores, no pagando los salarios, como pasó también en Rosario. En Tucumán ha habido importantes conflictos. Bueno, te hablaba de Córdoba, conflictos en call center, trabajadoras de la limpieza, ¿no? Que es un sector muy precarizado, que compañeras y compañeros que realmente hacen primeras experiencias de lucha, de organización, porque los sindicatos le dan la espalda, ¿no? Ahí nuevamente tenés procesos de organización donde se tienen que autoorganizar por fuera del sindicato, porque el sindicato directamente no está con las patronales, ¿no? Bueno, múltiples procesos de lucha. Vimos lo de aceiteros, que es un sector con mucho poder de fuego por el hecho de estar en un sector estratégico. Ahí hubo una fuerte huelga de más de 20 días. Lograron un aumento muy importante, quebrando a patronales que lo que querían era marcar la cancha, es decir, nosotros vamos a seguir ganando y ustedes, el salario no va a aumentar. Aparte de las grandes patronales que si se quiere le habían torcido el brazo a Fernández, o no sé si Fernández lo puso muy fuerte, pero habían sacado todos sus objetivos, que parecía que no se podía pelear contra esas grandes patronales. Los trabajadores ahí en Aceiteros mostraron que sí. Claro, de hecho el otro día conversaba con un compañero aceitero en la movilización que fui a apoyar de los jóvenes de Hey Latam, y me decía, la verdad que a mí me desilusionó muchísimo lo que hizo Alberto Fernández con Vicentín, ¿no? O sea, digo, recordemos que el gobierno anunció una estatización, después reculó con una estafa enorme que hizo Vicentín. Lo vimos ahora con los exportadores de maíz también, ¿no? Entonces hay una muestra de cómo los trabajadores sí pudieron torcerle el brazo, porque una voluntad de hacerlo y porque tienen la fuerza con el rol estratégico que cumplen, porque justamente esta pandemia mostró que los trabajadores son esenciales, ¿no? Entonces, claro. si no están los laburantes, toda esa ganancia no se la podrían llevar, y de hecho tuvieron altas pérdidas, ¿no? Entonces, bueno, ahí vos tenés un conflicto también testigo que muchos decían, distintos analistas planteaban. Aceiteros va a ser conflicto testigo para lo que viene en 2021, ¿no? Si bien fue a fines de 2020, ¿por qué? Porque marca esto, ¿no? Voluntad, choque entre la voluntad de los trabajadores, sectores de trabajadoras y trabajadores, con las patronales, que no quieren dar el brazo a torcer. Porque las patronales quieren aprovechar también las grandes empresas, digamos, para con la crisis, bueno, aumentar la flexibilización, bajar los salarios. Se está viendo ahora que incluso están queriendo ir a trabajar a trabajadores población de riesgo, mayores de 60 años, Totalmente. lo vimos acá en la ciudad con el subte. Sí, esto que vos decís de hacer una reforma laboral en los hechos, con mayor flexibilización, imponerla, eso es lo que se está haciendo en Argentina y a nivel internacional. Y el gobierno deja pasar y avala, ¿no? Todo este tipo de políticas de ajuste, la caída del salario. De hecho, el salario mínimo, que es algo que establece el gobierno en acuerdo con la cúpula de la CGT, lo que acordaron es ponerlo a niveles inferiores a la indigencia, ¿no? O sea, está por debajo de los niveles de indigencia, algo que impulsó el gobierno directamente, ¿no? Entonces, me parece a mí que esto que vos decías es una máxima expresión que ahora ya están haciendo volver a los trabajadores de más de 60 años, que son del grupo de riesgo frente a la pandemia, a laburar con amenaza de despido, ¿no? Eso te muestra el trato y cómo avanzan en esta flexibilización, o con jóvenes en grandes empresas como Mondelez, en la zona norte del Gran Buenos Aires, Ford, etcétera, que ingresaron a laburar en la pandemia y están trabajando con salarios muy bajos y contratados, o sea, en peores condiciones que sus compañeras y compañeros que tienen alguna antigüedad. Y ahí hay un debate ya entre los trabajadores, una discusión de cómo avanzar en el pase a planta permanente, ¿no? Que quieren que sus compañeros pasen a planta. Esa es una discusión. Me parece que esto de la vuelta a trabajar de los grupos de riesgo
si querés, ya generó una primera reacción fuerte, que es la de los trabajadores del subte, ¿no? Que es uno de los motivos de los paros que vimos estos días y el que estaba anunciado para ayer. Y también esto plantea un debate, una discusión, porque el gremio del subte no es de la cúpula de la CGT, ¿no? Es de gremios que, digamos, en los papeles serían diferentes, ¿no? Entonces, de hecho, fue conquistado a partir de un proceso de delegados de base, etcétera. Bueno, en la conducción, nuestro compañero Claudio L. Carbonara es parte de la conducción como minoría en el sindicato, y él hizo un planteo, ¿no? Es decir, bueno, esta pelea que nosotros tenemos de los compañeros del subte, tenemos que plantear la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras en la Ciudad de Buenos Aires, y obviamente a nivel nacional, pero en principio en la ciudad hay distintos conflictos. Tenés los trabajadores de salud que mencionábamos antes, el subte, ahora está el tema de la vuelta a Hubo el clases. conflicto de la TAM, un conflicto emblema. El conflicto de la TAM, 3.000 familias que quedaron en la calle, bueno, muchas compañeras y compañeros que todavía están peleando para defender su fuente de trabajo, y los sindicatos, vos viste que hicieran algo, no hicieron nada, o sea, los dejaron, o hicieron muy poco, medidas muy tibias, digamos, dejaron que los trabajadores lucharan solos directamente, ¿no? Nosotros hemos acompañado sus movilizaciones y nos planteaban eso, o sea, la verdad que el gobierno no nos da una respuesta, ni siquiera las rutas internacionales que sigue operando en Ezeiza, ni siquiera hubo un planteo ahí del gobierno hacia la empresa y se mantienen haciendo ganancias mientras otros compañeros lo dejan en la calle. Bueno, los sindicatos ahí tampoco hicieron nada, ¿no? Pero, como vos decís, hay muchos conflictos en la ciudad. Yo te decía lo de los docentes, que ahora está el tema de la vuelta a clases, hay todo el debate de las clases presenciales, que haya una vuelta segura, que se garantice realmente una vuelta segura a clases con la presencialidad. Y bueno, entonces vos podrías unificar todos estos sectores de trabajadores que vienen de procesos de lucha, de organización. También estuvieron los compañeros del Parque de la Costa peleando por su fuente de trabajo. Y bueno, los sindicatos en realidad ligados al kirchnerismo, ¿no? Las conducciones vinculadas al kirchnerismo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, como la del subte, más bien han mostrado una enorme pasividad, ¿no? Enorme pasividad. Y vos veas los referentes políticos, digámoslo así, del kirchnerismo en la ciudad, que hablan, que dicen esto, que dicen lo otro, pero después donde podrían llevar adelante fuertes medidas contra el gobierno de la ciudad y bueno, no lo hacen porque también esas medidas van en contra de las políticas que lleva el gobierno nacional, ¿no? Entonces creo que ahí tenés una muestra de cuáles son las discusiones, los debates que van surgiendo en todos estos conflictos, ¿no? Que son, como te digo, o sea, salud en todo el país, ahora docentes, el tema de los aeronáuticos, también tenés a los compañeros de GPS, ¿no? De las tercerizadas de aerolíneas que como vienen con el salario congelado, tomaron medidas y también acá los sindicatos cumpliendo un papel nefasto, pero los trabajadores se organizaron a través de sus delegados, todo, y la patronal tomó represalias, pero vienen realizando distintas protestas, también estamos acompañando su reclamo. O sea, hay muchísimos movimientos en la clase trabajadora, organizaciones que van surgiendo. El tema de autoconvocados. Y me llama la atención eso que vos mencionabas, porque si vos ves, bueno, Guernica, las familias o en las tomas de tierra, muchas se organizaban en asambleas, en Chubut también, pero en los conflictos laborales también. Decías, la TAM, hay una asamblea de trabajadores, GEILATAM, en la UTA, municipales, o sea, cuando las burocracias no se ponen al frente de esa lucha, parece que hay predisposición para autoorganizarse. Bueno, salud es un emblema desde ya. Claro, es que frente a esa pasividad de los sindicatos, los trabajadores se dan herramientas democráticas de organización como autoconvocados, asamblea en lugares de trabajo y demás, que son muy importantes, ¿no? Es un avance que se ve en todos estos conflictos, una muestra de que hay disposición a pelear, ¿no? Porque mucha gente te dice, bueno, está bien, sí, mirá qué mal que la estamos pasando, nos atacan las patronales, el gobierno y demás. Y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay una reacción? Sí, hay una reacción, claro. Hay una organización incipiente. El tema de los autoconvocados, bueno, ahí tenés un debate, ¿no? ¿Cómo haces para desarrollar esa democracia de los trabajadores, la unidad de los distintos sectores? Porque eso también los sindicatos permanentemente dividen, sumando, digamos, ya la fragmentación que imponen las patronales, ¿no?
y esas instancias democráticas a veces se plantean debates, ¿no? Desde la izquierda tenemos debate con compañeros o compañeras que no ven la necesidad de exigirle a las conducciones gremiales, a las conducciones sindicales, que se pongan a la cabeza de la lucha, que abandonen la subordinación a la política de ajuste del gobierno, ¿no? Y esa pelea para nosotros es fundamental, lo que llamamos el Frente Único Obrero, nos parece algo muy importante, ¿no? Porque sin que la mayoría de los trabajadores salga a la pelea, y para eso, bueno, hay que exigirle a las conducciones sindicales, para que esos trabajadores terminen de hacer una experiencia, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Ganar frente a patronales muy fuertes, al gobierno y a los propios sindicatos, ¿no? Imponerle medidas que son las que necesita la clase trabajadora hoy, ¿no? Un verdadero plan de lucha de conjunto para recuperar lo perdido bajo el gobierno de Macri el primer año de Fernández, avanzar en imponer un plan de obras públicas que genere empleo y construya las viviendas que tanto necesitan las familias que están peleando, como las de Guernica y tantos otros lugares. O sea, vos necesitás medidas concretas y mostrando toda la fuerza que tiene la clase obrera, poniéndola en juego, ¿no? Y para eso necesitas que salgan los grandes batallones de la clase obrera, que los sindicatos mantienen en pasividad en lo que hace a planes de lucha general y demás, pero se van surgiendo y se van colando distintos procesos que son muy importantes. Sí, es importante también, me parece, para mostrarlos, porque en este clima de que está la situación complicada, la inflación, la desocupación, mostrar que hay procesos de organización es clave para no caer en una especie de apatía, digamos, porque vos ves las cámaras empresariales, vos ves la EA, los agroexportadores, golpean, digamos, y dicen, yo quiero mi tajada, y pelean, y los sindicatos están más bien jugando a que no pase nada, a que nadie se mueva. Ahí el rol de la izquierda en todos estos procesos, con un año que se perfila que va a haber también mucho conflicto, ¿cómo lo ves? No, a mí me parece que es muy importante, primero porque siempre estamos en la primera línea dando esta pelea por instancias democráticas donde se pueda discutir y donde aquel compañero o compañera, no sé, te pongo el ejemplo de limpieza porque, digamos... En Córdoba. Sí, y en Córdoba, que ganan muy poco, digamos, cómo esas compañeras, esos compañeros, nosotros con nuestra compañera Laura Vilche, con nuestra militancia, jugamos un papel siendo parte de su lucha, y bueno, si la izquierda no está, es difícil, digamos, que puedan mantenerse, dar una perspectiva, una pelea, y en otros sectores también, ¿no? Nuestros compañeros y compañeras en distintas instancias son fundamentales para impulsar la lucha, para marcar, digamos, cómo llevar adelante una política con respecto a los sindicatos, ¿no? Mostrar que hay que hacer una exigencia, pero a la vez no depositar falsas expectativas en esos dirigentes, sino mostrar que hace falta movilizar a más trabajadores, exigirle y demostrarle que el único camino es esa pelea, ¿no? Me parece que eso es lo que nosotros tenemos como desafío, desarrollar procesos como los de autoconvocados, pero sin que sean una instancia paralela, ¿no? Sino que fortalezca la pelea dentro de los sindicatos, digamos. Me parece que es fundamental, y además porque la izquierda clasista se juega en el desarrollo, en el impulso de estas luchas y de estos procesos de organización, la emergencia también de sectores clasistas que planteen una perspectiva de salida para el país, ¿no? Que fortalezca una alternativa política propia también de la clase trabajadora, que levanten un programa, como te decía recién, frente a la crisis enorme que con esta política de la subordinación al FMI, etcétera, va a perjudicar aún más a los sectores populares, ¿no? Bueno, Nico, tenemos que ir cerrando ya, pero 2021 no se sabe muy bien los ritmos, de si va a haber elecciones con paso, sin paso, en qué mes. Ninguno de los partidos tradicionales igual está cuestionando, por ejemplo, el piso proscriptivo de las PASO, como hemos hecho el Frente de Izquierda. Se especula mucho sobre eso, pero ¿cómo ves el año electoral para el Frente de Izquierda? No, bueno, falta mucho todavía. Como decís vos, hay una especulación de parte del gobierno y de las fuerzas patronales con respecto a si suspenden las PASO, si ponen, la modifican de fecha. Digo, más allá de eso, creo que nosotros de ya que
en esa instancia tenemos que dar pelea. Es muy importante, porque además lo hemos visto, todo el rol que han cumplido las bancas del Frente de Izquierda, tanto en el Congreso Nacional, a los compañeros y compañeras que nos ha tocado representar al FIT, como en todo el país, en legislaturas, Consejo Deliberante, en todos estos procesos que hablábamos antes. Bueno, también hay no solo el apoyo, el estar presente, sino la visibilidad, la denuncia, la posibilidad de fortalecer esas peleas. Y también la voz, ¿no?, de una fuerza que plantea un programa de la clase trabajadora anticapitalista frente a esta crisis. Entonces me parece que hay que tomarlo con fuerza, y también apostando a avanzar aún más en la unidad que ya conquistamos de la gran mayoría de la izquierda, sumando otras fuerzas. Si querés, el caso de Luis Zamora en el 2019 fue lamentable realmente que no se haya sumado. Se sumó el MST. Claro, se sumaron los compañeros del MST, al FIT, que ya estaba conformado por nosotros, el PTS, junto a los compañeros del PO y de Izquierda Socialista. A eso se sumaron los compañeros del MST, y lamentablemente no hay otras fuerzas que todavía no se han sumado, que yo no veo diferencias programáticas sustanciales, diferencias políticas sustanciales para no poder integrarse, ¿no?, a un frente como el FIT, que tenemos nuestras discusiones, nuestros debates, pero en ese programa que venimos defendiendo desde hace tiempo, creo que hemos mostrado una coherencia, y me parece importante también de cara a las del 2021, pero bueno, como te decía, todavía falta mucho, y hay que jugarse en todos estos procesos de lucha, de organización que se vienen dando. Bueno, gracias Nico, es muy interesante también charlar un poco de todo lo que está pasando en el país. Seguramente vamos a estar charlando durante todo lo que va del año. Les agradecemos también mucho a quienes nos están viendo. Si tienen comentarios, ideas de qué temas quieren que vayamos tratando durante el año, comentarios sobre la charla, nos dejan abajo ahí en nuestro canal de YouTube. Y bueno, nos vemos en la próxima.